Buenos días, profesor, profesor, corre, profesor, corre, profesor. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no se serenan? ¿Por qué no están tranquilos? No, pero es una discusión que le quiera, profesor. No, siempre van a haber discusiones y todas estas cuestiones lo podemos analizar como y las discusiones en las calles, los debates, las cuestiones que la sociedad es tan irascible. Sí, profesor, ¿y qué? Porque están violando los derechos humanos, profesor. ¿Violando cómo? Pero nosotros sabemos que eso es derecho humano, profesor. Hombre, son todos los derechos que tiene una persona por el simplemente ser un ser humano. Sí, profesor, pero también hay seres humanos que realmente son bestias, animales. Y no son buenos para una sociedad. Porque por ahí dicen que el hombre es producto de la sociedad en que vive. Y así nacen concesiones. Pero yo solamente quiero que ustedes utilicen la razón. Para que ustedes analicen que dentro de la izquierda colombiana, no sé en otras, ha nacido una palabra y que me amerto. Una palabra no se consigue realmente en los diccionarios así nada más. Pero en el argot de las guerras ideológicas de los partidos izquierdistas nace esta palabra. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Bueno, siéntense solamente con usted, profesor, a través de la literofilosofía nos las puede explicar, profesor, porque si no seguiremos ciegos. Y casi, aunque tengamos algunas letras y hemos estudiado en algunas universidades y pertenecamos a algunos partidos políticos, realmente tenemos ciertas debilidades y estupideces ante usted, profesor, que ni siquiera es edil, profesor, que ni siquiera tiene un trabajo, sino que recoge basura en las calles, profesor, que es ciego, que es mudo, que nació tataramudo y que después habló, que Dios lo hizo mudo, que Dios explique eso, pero usted es un ser humano, profesor. Eso sí, ya no se lo puedo decir porque son los ultras secretos del por qué estoy aquí. Eso es lo que pregunta la gente, ¿quién es usted? ¿De dónde vino? Bueno, sencillamente les quiero decir que existe una cuestión que se llama el comunismo. Pero usted es comunista, no soy comunista. El capitalista, no soy capitalista. El Cantinflas, no sé si reemplazo a Cantinflas. El Chale ese que tiene unos bigotes, no lo sé. Solo quiero decirle que los derechos humanos son todos los derechos que tiene una persona por el simplemente hecho de ser un ser humano. Pero hay seres humanos que realmente su razón, que realmente su lógica, que realmente su producto de la sociedad en que vive, realmente han brotado y han parido a una bestia. Han parido a un ser que hace daño. Y para ese ser que no sabe que los demás son humanos, no existen los derechos humanos. ¿Cómo así, profesor? Sí, porque es que los derechos humanos nacen después de bombas atómicas, de guerra, de sangre, entonces como para tapar un hueco, pero se abre otro. Y siempre van a haber honorables inocentes. Y ese que profesor, que no sé qué, que lo que usted dijo eso, que dice que es mamerto, ¿eso qué es, profesor? Bueno, la palabra mamerto es una palabra que es difícil conseguir en un diccionario, pero que dentro del argot de los grupos ideológicos políticos y de derecha dicen y mencionan esta palabra. ¿Y usted dónde la conoció, profesor? No, cuando pasaba vendiendo helado en la Universidad del Atlántico y me metía vendiendo helado y entonces yo escuchaba que el mamerto y el otro que el maoísta y el otro que el trotskista y que el no sé cuándo, pero todos van siendo producto de una sociedad de un siglo determinado, de una sociedad capitalista. Y al ser producto de una sociedad capitalista con todos sus vicios, egoísmo, ladrocinio, ambiciones de querer ser algo, de querer tener riquezas también, igual que el otro, las leyes de la competencia. Y en la competencia se forma un hombre, pero las ideas no mueren. Pasan los hombres y las ideologías son inmortales. Y los hombres mueren por su ideología. Ya vemos cómo millones han muerto por el conservadurismo, millones han muerto por el liberalismo al chocarse unos con otros. Millones han muerto por el comunismo. Y millones han muerto por defender el capitalismo, que en última instancia ha parido en esta humanidad, en este siglo, un hombre deforme y un hombre bestia y un hombre asesino.
Pero díganos qué es eso de mamerto. Bueno, ya le dije que en el diccionario no lo encuentra. Resulta que cuando nacen los partidos ideológicos, el maoísmo, el troquismo, el leninismo, todas estas cuestiones terminadas en ismo, la doctrina marxista, surge el Partido Comunista. Y se le llama así a los que pertenecen a este partido. ¿Pero por qué, profesor? Hombre, sencillamente porque en la guerra y en la lucha, tanto ideológica como en la praxis, poner en práctica las teorías revolucionarias, llevó a crear grupos donde realmente las armas, y ya viene aquí lo que es el tráfico de armas, los intereses económicos, cómo sostener una ideología, etcétera, etcétera, se hacen con guerra contra un Estado, y un Estado también tiene armas, y sin embargo, entre esas cosas, entre ambos, se alza mucho la bandera de los derechos humanos, que es una organización que de una u otra forma tiene gente también ambiciosa, gente que también necesitan y quieren sostenerse en una riqueza, y que muchas veces cuando conviene actúan y cuando no, no. Por lo tanto, teniendo eso en cuenta, entonces la palabra mamerto le cabe a los comunistas, porque sencillamente pertenece a la gran manifestación de trabajadores o hombres que producen, ya sean en las diferentes áreas, empleados, ama de casa, etcétera, etcétera, que producen, pero que de una u otra manera trabajan, y que ya en una asociación de trabajadores nacen sindicatos ahí, y ellos erigen la bandera de la paz y el no utilizar armas y guerra. Entonces se le dice mamerto porque es una palabra que da la idea de bobo, de tonto, de alguien que es utopía llegar a un poder por medio de estas banderas blancas y estas banderas de que sí, mejor le pedimos al patrón que nos aumente el sueldo y tal, y otros que se van a la anarquía, a la rebeldía, a la guerra, como Fidel Castro, por ejemplo, exactamente como Fidel Castro, y otros países que son encontrados y necesitan no oír a los derechos humanos para poder en orden sus ciudades y sus pueblos, como el famoso joven Bukele en El Salvador. Ah, sí, profesor, por eso es que todos los que tienen tatuajes lo van, sí, porque se forman organizaciones de muerte y que no dejan que la gente honrada y honesta vivan en paz. Y a eso le llaman gobiernos de seguridad, etcétera, pero que el afán y el hombre, mientras no transforme su mentalidad y no busque la razón y no busque la autoridad y no busque la ciencia, jamás podrá saber ni conocerse a sí mismo. ¿Cómo se conoce usted, profesor, que se conoce a sí mismo? Conocerte a ti mismo y conocerás a Dios, dijo un hombre en la antigüedad. Sí, profesor, es verdad. Por lo tanto, podemos decir que tanto esta palabra mamerto quiere decir que un hombre de paz, que un hombre que no quiere armas, ni un cuchillo, ni nada para llegar a un poder, se le conoce como mamerto, dicen los demás, los troquistas, los otros y los otros. Y a través de eso nació el pensamiento de un Lenin, que ya en 1902, cuando existía el joven Bujarin, y que fue muchas veces encarcelado como socialista, y en 1911 se le condenaba al destierro forzoso en Arkansas, del que logró evadirse. Pero este hombre, ¿quién era? Por eso él nació en el seno de una familia allegada a la corte, o sea, a la burguesía rusa, o sea, a la clase dominante rusa, como era la corte zarista, cuando la época en que Nicolás Bayarin sería con el tiempo uno de los grandes dirigentes revolucionarios rusos de este siglo, y que en 1902 este joven Maín era encarcelado. Por lo tanto, Bajarí llevaría la voz cantante de la fracción socialdemócrata del triunfo de la revolución, y se designó para ocupar el cargo de vicepresidente de la Internacional Comunista, o sea, de la clase obrera internacional. Y por eso nosotros, para entender la clase obrera, tenemos que estudiar la tradición antibélica, quiere decir antiguerra, antibélica del movimiento obrero internacional, y así se prefiere negociar con patrones y con cosas para que no haya derramamiento de sangre, y otros creen que eso es una utopía, que nunca va a llegarse al poder así. Pero ya nace aquí una cuestión en que usted debe saber qué es la razón y qué es la ciencia y la autoridad,
porque de la razón nace la ciencia y de la ciencia nace la autoridad, y sin razón no hay ciencia y sin ciencia no hay autoridad. Por lo tanto, nosotros lo podemos demostrar cuando usted, al viajar como en un avión y que sabe que hay un piloto que domina la ciencia aeronáutica y que conoce perfectamente el manejo de esa máquina voladora, nosotros, nuestra fe, nuestra seguridad la colocamos a aquel hombre que sabe de aquello, y que existe ahí, sin embargo, la remota posibilidad de un percance. La absoluta seguridad no se consigue ni con la metafísica ni con raspadura de viento, porque nos sometemos a la autoridad cuando ella se funda y tiene su fundamento y crece en la razón o en la conveniencia justa y lógica, y cuando en la milicia y en los sindicatos y en la sociedad hay un orden normalmente establecido, hay un hombre nuevo, un hombre capaz de no llevarse un pote de la fábrica, no llevarse ni robar en la cuestión administrativa, sea como tesorero, sea como fiscal, un hombre distinto, y eso es lo que no ha conseguido y no se consigue en el capitalismo. Por lo tanto, por leyes o reglamentos aceptados por cada uno de dichos estamentos, se va avanzando la humanidad, y por eso se dice que ha sido este hombre, Gagarin, uno de los grandes pensadores, que ha votado el siglo hasta nuestros días, y ese hombre es el que escribe las primeras letras sobre el ABC del comunismo. Continuamos en la próxima, la segunda parte, porque quiero tomarme un tinto. Voy a ver quién me lo regala. ¡Flojo!